Hay momentos en la vida en los que la fe deja de ser solo un conjunto de creencias y se transforma en un clamor silencioso del alma. Cuando todas las respuestas parecen insuficientes, cuando la razón ya no sostiene el peso del dolor, algo más profundo comienza a moverse en el corazón humano. Fue exactamente así como comenzó esta historia, en una pequeña ciudad italiana, marcada por el sonido del mar y por la fuerza de una fe que creía conocer todos los caminos, hasta ser conducida por uno que jamás había considerado. Antes de continuar, si historias como esta te tocan de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal. Esto ayuda mucho para que más personas tengan acceso a relatos que fortalecen la fe y renuevan la esperanza. En el sur de Italia, en una ciudad sencilla y costera, vivía una familia profundamente religiosa. La matriarca era una pastora evangélica conocida por su postura firme, su predicación segura y su convicción inquebrantable. Durante toda su vida, había enseñado que la fe debía ser clara, sin desvíos, sin intermediarios, sin espacio para tradiciones que no estuvieran alineadas con aquello que ella creía ser la verdad absoluta. Su nieta era el centro de la familia. Joven, sensible, llena de vida, llevaba una dulzura que se esparcía por donde pasaba. Desde pequeña, era vista como un regalo de Dios. Nadie imaginaba que, tan pronto, esa misma vida sería puesta a prueba de una manera tan dolorosa. El diagnóstico llegó de forma brusca. Un cáncer agresivo, avanzado, que exigía tratamientos inmediatos e intensos. La noticia atravesó a la familia como un golpe silencioso. La pastora, acostumbrada a consolar a otros en momentos de dolor, ahora se encontraba sin palabras ante su propia realidad. La fe seguía allí, pero el miedo se infiltraba en las grietas del corazón. Entonces comenzaron los meses de tratamiento, consultas, exámenes y largas esperas. Los hospitales se convirtieron en parte de la rutina. La salud de la joven oscilaba. Había días de esperanza y otros de profundo abatimiento. Las oraciones se intensificaron, pero la sensación de impotencia crecía con cada nuevo resultado desfavorable. Con el tiempo, el cuerpo de la joven se fue volviendo cada vez más frágil. La energía disminuyó, la sonrisa se volvió rara y el dolor pasó a ser una presencia constante. Aún así, algo sorprendía a todos. Incluso en medio del sufrimiento, ella demostraba una serenidad inexplicable, como si guardara dentro de sí una confianza silenciosa. Fue en ese escenario que surgió una sugerencia inesperada. Una conocida de la familia mencionó a un fraile capuchino que celebraba misas en una pequeña ciudad llamada San Giovanni Rotondo. Se hablaba de una forma de celebrar profundamente intensa, marcada por el silencio, la oración y una atmósfera espiritual difícil de explicar. El nombre de aquel fraile causó un impacto inmediato. Padre Pío. Para la pastora, la simple mención de ese nombre trajo resistencia. Todo lo que involucraba santos, imágenes y devociones marianas siempre había estado distante de su fe. Aún así, algo en esa historia comenzó a inquietarla. No como una invitación teológica, sino como un último recurso humano. Cuando el dolor llega al límite, incluso las convicciones más firmes son puestas a prueba. La decisión de viajar no fue sencilla. Hubo conflictos internos, dudas y resistencia. Pero la familia comprendió que no se trataba de negar su fe, sino de buscar esperanza donde aún pudiera existir. El viaje hasta San Giovanni Rotondo estuvo marcado por el silencio y la reflexión. El paisaje cambiaba, pero el peso en el corazón permanecía. Al llegar a la ciudad, algo parecía diferente. No era solo el lugar, sino la atmósfera. Peregrinos de diversas partes del mundo caminaban por las calles estrechas, muchos en silencio, otros con lágrimas en los ojos. Todos parecían cargar dolores semejantes, aunque invisibles. El día de la misa, la pequeña iglesia estaba envuelta en un silencio profundo. La celebración no seguía el ritmo habitual. Cada gesto parecía cargado de significado. El tiempo parecía desacelerarse. La joven entró sostenida, sintiendo el cuerpo cansado, pero algo dentro de ella parecía atento, despierto. Durante la misa, en un momento de profundo recogimiento, la joven se acercó a una imagen de Nuestra Señora que estaba en la iglesia. Sin entender exactamente por qué, extendió la mano y tocó la imagen con delicadeza. No fue un gesto impulsivo ni teatral. Fue simple, casi instintivo. En el instante en que tocó a Nuestra Señora, algo sucedió. No hubo luces, voces ni manifestaciones externas. Lo que cambió fue interior. Una sensación de calor recorrió su cuerpo, comenzando por las manos y extendiéndose lentamente. El dolor que la acompañaba desde hacía meses pareció disminuir. Un sentimiento de paz profunda tomó su corazón, como si alguien hubiera acogido su sufrimiento. Ella no dijo nada, solo cerró los ojos por algunos segundos, respirando profundamente. Ese toque, aparentemente simple, había provocado algo diferente.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza sin miedo. La pastora observó todo a la distancia. Vio el gesto de su nieta, percibió su cambio inmediato, notó la serenidad en su rostro. Dentro de ella, algo comenzó a moverse. Aún no era fe mariana ni comprensión plena. Era el inicio de una ruptura interior, una apertura que jamás había permitido antes. Esa noche, algo inesperado ocurrió. La joven durmió profundamente, sin dolor, sin interrupciones. Un descanso que no experimentaba desde hacía meses. La familia observaba en silencio, con el corazón lleno de preguntas y una esperanza tímida, pero real. En los días que siguieron a esa misa, el cambio se volvió imposible de ignorar. El cuerpo de la joven comenzó a responder de manera diferente. El cansancio extremo ya no dominaba sus movimientos. El dolor, antes constante y profundo, pasó a aparecer solo en momentos aislados, hasta volverse cada vez más raro. Algo había sido tocado de forma definitiva en aquel instante en que sus manos alcanzaron a Nuestra Señora. Los exámenes realizados en los días siguientes confirmaron aquello que la familia sentía, pero aún tenía miedo de admitir. Los indicadores de la enfermedad comenzaron a retroceder. Los médicos mantenían cautela, pero ya no ocultaban la perplejidad. El avance esperado no ocurrió. En su lugar, surgía un proceso de recuperación que no seguía los patrones clínicos previstos. La permanencia en San Giovanni Rotondo se prolongó más de lo planeado. La familia sentía que necesitaba permanecer allí un poco más, no solo por la salud de la joven, sino por lo que estaba ocurriendo dentro de cada uno. Las misas continuaban celebrándose con la misma intensidad. Cada celebración parecía profundizar aún más aquella experiencia interior iniciada el primer día. La pastora, que al inicio observaba todo con distancia y reserva, pasó a recogerse en un silencio cada vez más profundo. Ya no analizaba los gestos, ni buscaba explicaciones teológicas inmediatas. Algo dentro de ella había sido quebrado. No una ruptura de fe, sino la ruptura del orgullo espiritual que le impedía abrirse al misterio. Comenzó a percibir que aquella experiencia no contradecía a Dios, sino que revelaba un amor más amplio del que ella había conocido hasta entonces. La presencia de Nuestra Señora, antes rechazada como algo extraño, pasó a ser comprendida como cuidado materno, no como sustitución de la fe, sino como conducción hacia ella. La joven continuaba mejorando, caminaba con más firmeza, se alimentaba con gusto, demostraba una alegría genuina. La mirada, antes apagada, ahora reflejaba vida. Cada día, la familia comprendía que la curación no había sido solo física. Algo había sido restaurado de manera integral. Con el paso de las semanas, los médicos confirmaron la remisión completa del cáncer. No había más señales de la enfermedad. El tratamiento continuaría por precaución, pero el diagnóstico era claro. La dolencia que había amenazado su vida ya no estaba allí. La noticia fue recibida con silencio, lágrimas y una profunda gratitud, sin euforia, como quien reconoce haber sido testigo de algo que supera la comprensión humana. El regreso a la ciudad natal marcó el inicio de una nueva etapa. La comunidad esperaba ansiosa noticias. Muchos habían acompañado la lucha de la joven desde el principio. La pastora regresó diferente, no solo por lo que había ocurrido con su nieta, sino por lo que había ocurrido dentro de ella. Al retomar sus actividades religiosas, percibió que ya no lograba predicar de la misma manera. Las palabras que antes fluían con convicción ahora parecían insuficientes. El corazón ya no estaba en paz con aquello que enseñaba. Ella había experimentado algo que no podía ignorar. El conflicto interior se intensificó. Por un lado, había años de ministerio, vínculos y responsabilidad con la comunidad. Por otro, había una verdad vivida, sentida, imposible de negar. La intercesión de Nuestra Señora y la fuerza espiritual de las misas del Padre Pío habían abierto sus ojos a una fe más profunda, sacramental y humilde. El proceso de conversión no fue inmediato ni sencillo. Estuvo marcado por noches de oración, lágrimas silenciosas y decisiones difíciles. Poco a poco, comenzó a alejarse de las funciones pastorales, no por rechazo a la comunidad, sino por honestidad consigo misma y con Dios. La familia acompañó ese proceso con respeto y unidad. La experiencia vivida en San Giovanni Rotondo los había transformado a todos. Juntos comenzaron a estudiar, rezar y comprender la fe de una manera nueva. La devoción a Nuestra Señora se convirtió en parte de la vida cotidiana. El rosario, antes desconocido, comenzó a rezarse con sencillez y confianza. El momento más difícil fue el anuncio a la comunidad. Con humildad, la pastora explicó que ya no podía continuar ejerciendo el ministerio como antes. No hubo acusaciones ni rupturas agresivas. Solo la verdad de alguien que había sido profundamente tocada por Dios y ya no podía permanecer donde su corazón no estaba completamente. Algunos comprendieron, otros no. Hubo silencio,
cuestionamientos y despedidas dolorosas. Pero también hubo respeto. La coherencia de ese gesto hablaba más fuerte que cualquier explicación. Con el tiempo, la familia comenzó a asistir a la Iglesia Católica. La participación en las misas trajo un sentido de plenitud que jamás habían experimentado. La fe dejó de ser solo enseñada y pasó a ser vivida en lo cotidiano, en los sacramentos, en la oración silenciosa y en la entrega confiada. La joven, completamente curada, se convirtió en un testimonio vivo. No buscaba atención ni reconocimiento. Su vida hablaba por sí misma. La serenidad, la gratitud y la alegría sencilla eran señales visibles de la gracia recibida. Cada vez que recordaba el momento en que había tocado a Nuestra Señora, su corazón se llenaba de paz. Aquella misa en San Giovanni Rotondo se convirtió en el inicio de una nueva historia, no solo por la curación del cáncer, sino por la conversión de una familia entera, por la transformación de una pastora que, al abrirse al misterio, encontró la verdad que su corazón buscaba, por la intercesión de Nuestra Señora, por las misas del Padre Pío, por la gracia que actúa cuando la fe se vuelve humilde y confiada. Esta historia no habla solo de una curación o de una conversión, sino de un corazón que tuvo el valor de abrirse al misterio cuando todas las certezas ya no eran suficientes. Nos recuerda que la fe verdadera no se impone, sino que se descubre, muchas veces en el silencio, en el dolor y en la oración sencilla. La intercesión de Nuestra Señora y la fuerza de las misas del Padre Pío continúan tocando vidas cuando hay humildad para confiar. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesita esperanza. Deja tu like, suscríbete al canal y continúa acompañando historias que revelan cómo la fe, vivida con sinceridad, puede transformar vidas.